Buenos días a todos. En nuestra reunión mensual de profesor invitado, tenemos el placer de contar con el profesor Carlos Horacio Muñoz, médico internista del Hospital San Vicente, profesor de nuestra Universidad de Antioquia. Una cordial bienvenida, profesor, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días, muchas gracias, David. Vamos entonces a empezar con la actividad. Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de las vasculitis ANCA en el 2023 y qué es lo que cambia con las nuevas recomendaciones de EULAR recientemente publicadas. Hablar de tratamiento de las vasculitis ANCA en general es muy importante porque dentro del grupo de las vasculitis sistémicas primarias son las vasculitis más comunes. Y partimos de este escenario grande, vasculitis sistémicas, para centrarnos específicamente en las vasculitis sistémicas primarias, que tienen una cantidad muy significativa de manifestaciones que son clínica y paraclínicamente muy heterogéneas, enfermedades graves, difíciles de diagnosticar y de tratar. Y vamos a hablar específicamente de las vasculitis asociadas a ANCAS con sus tres fenotipos clínicos principales: la poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangitis y la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, que a su vez también son enfermedades muy heterogéneas, graves, de difícil tratamiento, que ponen en riesgo la viabilidad de muchos órganos y de la vida de nuestros pacientes. Las recomendaciones más importantes para el manejo de estas vasculitis, digamos que son presentadas por dos grandes asociaciones científicas en el mundo, la ACR, que sacó recomendaciones recientemente en el año 2021, y EULAR, que las últimas recomendaciones que había publicado fueron hace 7 años. Entonces nos estamos rigiendo con las recomendaciones de ICR del 2021, pero recientemente, hace poco más de un mes, salen las nuevas recomendaciones de EULAR, insisto, 7 años después de las primeras, sobre cómo debemos manejar las vasculitis ANCAS. Y partimos primero de las definiciones. Estas son las definiciones previas que teníamos para saber de qué estamos hablando en estas recomendaciones. Partimos de lo que es una enfermedad activa, una enfermedad grave o no grave, la remisión, una enfermedad refractaria y recaída. Estas definiciones, perdón, tienen pequeños cambios con las nuevas recomendaciones, en las cuales la enfermedad activa continúa siendo definida de forma similar. Son manifestaciones clínicas por la vasculitis que sean nuevas o persistentes, que no sean asociadas a daño. Ya se prefiere no hablar de enfermedad grave o no grave, porque parece que cuando se habla de una vasculitis ANCA no grave, los médicos somos menos agresivos en el tratamiento y probablemente eso tenga impacto en la evolución de estos pacientes. Finalmente, se prefiere hablar de enfermedades amenazantes de un órgano o de la vida. La remisión continúa siendo la ausencia de signos o síntomas por la enfermedad en presencia o en ausencia de tratamiento, pero se habla en este caso de una remisión sostenida, que es aquella que se presenta en un tiempo determinado dependiendo de un resultado que se evalúe en estudio, por ejemplo, pero no se define puntualmente. La enfermedad refractaria como aquella actividad persistente a pesar de tratamiento adecuado, y aquí por primera vez se define un tiempo específico de cuándo debemos hablar de enfermedad refractaria, y es cuando el paciente ha cumplido el tiempo estándar de tratamiento de inducción, que eso en general es más o menos 6 meses. Entonces, después de 6 meses de un tratamiento estándar, si el paciente continúa activo, se hablaría de una enfermedad refractaria. Y una recaída, pues, es nueva actividad después de que el paciente había entrado en remisión. Y por primera vez se define un nuevo parámetro que es respuesta. Y para estas recomendaciones, respuesta significa que el paciente tenga una disminución de la actividad medida por diferentes índices, que usualmente en vasculitis ANCA son los puntajes de VIVAX o VIVAX WG, que sea al menos del 50% de reducción en esa actividad sin nuevas manifestaciones clínicas de vasculitis activa. Entonces, eso se llama respuesta en vasculitis ANCA. Y acá está uno de los ejemplos que ellos ponían sobre los dos grupos de manifestaciones, aquellas que ponen en riesgo
un órgano o la vida, que digamos que las explicaciones sobran, y aquellas que no ponen en riesgo ni un órgano ni la vida, y aquí simplemente de forma anecdótica, algo que yo siempre resalto con los residentes, y es que cuando uno tiene compromiso cutáneo, usualmente no es una manifestación que amenaza el órgano, pero si hay ulceración ya empieza a ser parte del otro grupo de manifestaciones, digamos, como más importantes. Muy bien, dentro de este artículo, digamos que hay dos grandes apartados, unos que son los principios y otro que son las recomendaciones. Existen 4 principios sobre el manejo de las vasculitis ANCA. El principio A significa que usted debe conversar con su paciente sobre su enfermedad, que es lo que hacemos normalmente en la práctica clínica, y tocar algunos aspectos importantes sobre el tratamiento, la eficacia de los medicamentos, la seguridad, los costos, y tomar decisiones en conjunto con el paciente para seleccionar el tratamiento más adecuado para él. Un principio B que habla sobre brindar educación a ese paciente, brindar herramientas en el que pueda tener información acerca de síntomas de alarma, sobre el tratamiento, sobre los medicamentos que usa, el pronóstico de su enfermedad. Un principio C en el cual debemos estar atentos constantemente sobre los efectos adversos de los medicamentos que utilizamos, que muchos de ellos son tóxicos, y sobre las comorbilidades que tienen nuestros pacientes y que tienen un impacto en el manejo integral de estos pacientes. Y finalmente, un principio D en el cual se propone que los pacientes deben ser manejados por un grupo multidisciplinario debido a que son enfermedades raras, difíciles de diagnosticar, difíciles de tratar, y que ese grupo disciplinario debería estar en una institución experta en manejar vasculitis ANCAS, y ese es el principio de donde idealmente se deben manejar los pacientes, especialmente los casos refractarios. Además de los principios, tenemos 17 recomendaciones que vamos a desglosar a lo largo de la charla, empezando con la recomendación número 1. Y en la recomendación número 1, lo que se plantea es que en los pacientes debemos hacer un esfuerzo por tener una evidencia histológica de vasculitis, y esto no va a soportar de forma considerable pues el diagnóstico de la vasculitis ANCA. Sí que es cierto que los pacientes pueden ser diagnosticados con una vasculitis ANCA sin tener evidencia histológica de la misma, desde que tengan un cuadro clínico típico en presencia de ANCA por ELISAs positivos, pero siempre hacer el esfuerzo de tener una muestra histológica, además del diagnóstico para evaluar actividad versus cronicidad, especialmente en riñón, puede ser muy importante. La recomendación número 2 es que en todo paciente que tengamos sospecha de una vasculitis ANCA, le debemos hacer una medición de anticuerpos ANCA por ELISA dirigidos pues contra mieloperoxidasa y proteinasa 3, una medición inicial, y si son negativos y la sospecha sigue siendo alta, de nuevo la recomendación continúa siendo hacer unos nuevos ANCA por ELISA o por inmunofluorescencia. Y con respecto a los anticuerpos antimembrana basal glomerular, se recomienda especialmente en los pacientes que están debutando con una vasculitis ANCA, pero que tienen un síndrome pulmón-riñón. Usted siempre debería evaluar estos otros anticuerpos por la posibilidad de tener una superposición y los impactos o las implicaciones que tendría el manejo específicamente sobre el uso de los recambios plasmáticos cuando hay una antimembrana basal glomerular asociada. Ahora vamos a las recomendaciones de manejo de la granulomatosis con poliangitis y la poliangitis microscópica, que recuerde que son dos fenotipos clínicos que comparten, digamos que una fisiopatología similar, aunque en la GPA tenemos más frecuencia de positividad de los anti-PR3 y en la PAM tenemos más positividad de los anti-MPO, y adicionalmente en GPA pues tenemos adicionalmente a todo el proceso vasculítico un proceso de inflamación granulomatoso característico. Las recomendaciones desde la 3 hasta la 10 incluyen digamos que pautas sobre manejo adecuado de estas dos enfermedades. Muy bien, y este era el escenario previo que teníamos hasta las recomendaciones de 2021 sobre el manejo de inducción de la remisión y del mantenimiento de esa remisión cuando el paciente debutaba con manifestaciones amenazantes de órgano de vida o de enfermedad no grave, que en ese momento pues, era como lo llamábamos. Y vamos a empezar entonces con la fase de inducción. Entonces, previamente, con respecto a los glucocorticoides, en enfermedad grave y no grave,
los glucocorticoides son fundamentales en el tratamiento hasta ese momento, y dependiendo de la gravedad de las manifestaciones, pues empezábamos con pulsos de metilprednisolona, usualmente hasta 3, pero se dejaba a consideración del clínico dar hasta 5 pulsos, y después un descenso progresivo de los glucocorticoides con un esquema de dosis más bajas que vamos a ver. Y en la enfermedad en ese momento no grave, pues se partía usualmente desde dosis altas o medias con un descenso progresivo. ¿Qué cambia con estas nuevas recomendaciones? Realmente sigue siendo muy parecido, simplemente que ya no se da esa opción o no se propone esa opción de llegar hasta 5 pulsos. En general se utilizan hasta 3 pulsos con un descenso progresivo. En la mayoría de los pacientes adultos partimos de una dosis de prednisolona entre 50 y 75 miligramos al día después de los pulsos si los tenía indicados, y empezamos a hacer un descenso progresivo de los mismos. Y ese descenso y ese esquema, digamos que de desmonte progresivo de los glucocorticoides, básicamente sale del estudio PEXIVAS, que recuerden que es el estudio, el RCT más grande que se ha hecho en la historia de las vasculitis ANCA, con 704 pacientes, publicado en el 2020, donde se incluían pacientes con GPA o PAM mayores de 15 años con enfermedad nueva refractaria, que tenían compromiso renal con una tasa de filtración glomerular por debajo de 50 mililitros minuto o hemorragia alveolar difusa no grave. Ellos se les dio inducción con ciclofosfamida, especialmente, algunos pocos con rituximab, y habían 2 grupos de tratamiento dependiendo del esquema de descenso de esteroides. Un grupo de tratamiento estándar y un grupo de dosis reducidas. Y en el grupo de dosis reducidas, más o menos a las 7, 8 semanas, ya se había llegado a 20 miligramos al día de prednisolona en los pacientes más pesados, y a las 19 a 20 semanas ya se había llegado a 5 miligramos. Y cuando ellos compararon estos 2 grupos de tratamiento con dosis diferenciales de glucocorticoides, vieron que el desenlace de muerte de enfermedad renal crónica, que era el desenlace primario en este estudio, no cambió, pero cuando vieron a 1 año los efectos adversos serios, especialmente las infecciones, eran menos frecuentes en el grupo de dosis reducidas de glucocorticoides. Por eso las recomendaciones siguen siendo en esta nueva guía, digamos, utilizar este esquema de descenso de glucocorticoides del PEXIVAS, que utilizamos los pulsos en casos de manifestaciones graves, y después empezamos el descenso usualmente desde 1 miligramo por kilo por día de prednisolona o su equivalente, pero ellos resaltan que en cierto grupo de pacientes, si las manifestaciones iniciales no fueron muy graves, uno puede iniciar el descenso desde 0.5 miligramos por kilo por día, referenciando un estudio especialmente con pacientes de PAM, donde se hizo un descenso a partir de 0.5 miligramos kilo día y no encontraron diferencias significativas con respecto a desenlaces de actividad de la enfermedad, y sí con efectos adversos. Entonces, analizando bien el paciente, pudiésemos empezar el descenso desde 0.5 miligramos por kilo por día, pero siempre tratando de utilizar entonces menores dosis de glucocorticoides. Muy bien, adicionalmente dentro de la fase de inducción de las manifestaciones amenazantes, entonces tenemos la opción de combinar esos glucocorticoides con rituximab o con ciclofosfamida, ambos medicamentos como muy buenas digamos, alternativas iniciales si el paciente está debutando. Si es una recaída, definitivamente se empieza con rituximab. El rituximab lo podemos utilizar en los 2 esquemas clásicos, 2 dosis de 1 gramo o 4 dosis de 375 miligramos por metro cuadrado, y la ciclofosfamida usualmente la usamos en dosis de 15 miligramos por kilo intravenoso, 3 primeras dosis cada 2 semanas, y después otras 3 a 6 dosis cada 3 semanas, que es como el tratamiento estándar en vasculitis ANCA. Eso es lo que teníamos previamente, y con las nuevas recomendaciones básicamente sigue siendo lo mismo, no hay diferencias significativas. Una cosa que se destaca en estas recomendaciones y que se referencia son estos 3 trabajos donde se evaluaron medicamentos biosimilares del rituximab, y se encontró, al hacer una comparación de pacientes tratados con estos biosimilares versus la molécula original, que es el MabThera, no habían diferencias significativas con respecto a los desenlaces más importantes de respuesta y seguridad en esos pacientes tratados. La evidencia más importante está con el biosimilar que se llama Truxima, con este estudio que fue publicado recientemente con 130 pacientes que recibieron Truxima más un número similar de los que recibieron MabThera, y este estudio, pues digamos que un poquito de más años con menos pacientes. Adicionalmente está este estudio indio que utilizó otros 3 biosimilares,
pero no hizo una comparación y en general tuvo unos buenos desenlaces. Entonces ya tenemos evidencia, digamos, importante para ver que los biosimilares de rituximab funcionan y en general son seguros en el tratamiento de los pacientes con vasculitis ANCA. Muy bien, y entonces con respecto a la inducción de la enfermedad no amenazante, entonces previamente el medicamento de elección para estos pacientes era el metotrexate y teníamos como opciones la azatioprina y el micofenolato en segundo, digamos que en segunda opción de tratamiento, y como terceras opciones rituximab y ciclofosfamida, que usualmente se reservaban para manifestaciones amenazantes, pero digamos que estas eran las recomendaciones previas, lo cual cambia de forma muy considerable con estas recomendaciones. Y es que a partir de estas guías de EULAR, el tratamiento de elección para las manifestaciones no amenazantes de órgano de vida es el rituximab. Y eso sale a partir de algunos pacientes del estudio RAPE, que fue muy importante para ver la efectividad de rituximab en inducción de manifestaciones usualmente graves del Advocate que vamos a hablar, que es un estudio de Avacopan y Alritazarem, que es un estudio para manejo de pacientes en recaídas de vasculitis ANCA. Que en esos 3 estudios se incluyeron pacientes con manifestaciones no graves, aunque no fuera la población principal, y se vio que los desenlaces con rituximab en cuanto a eficacia y a seguridad eran buenos, y el grupo de expertos entonces cambia esa recomendación de metotrexate a rituximab. Si no se puede utilizar rituximab, las opciones serían entonces metotrexate o micofenolato, y realmente no se da recomendación para utilizar azatioprina o ciclofosfamida como medicamentos iniciales para el manejo de manifestaciones no amenazantes en vasculitis ANCA. Y recuerden ustedes que el estudio RAPE, que fue publicado, al menos la primera entrega en el 2010, con 197 pacientes con PAM o con GPA de cualquier edad que tenían enfermedad no bien recaída y que usualmente tenían enfermedad grave medida por un VIVAX WG mayor o igual a 3, pero que en algunos pacientes, aunque tuvieran ese VIVAX con ese puntaje, realmente no tenían manifestaciones amenazantes. Estos pacientes recibieron rituximab en el esquema de 4 dosis versus ciclofosfamida oral y realmente no había una diferencia respecto al porcentaje de remisión a 6 meses. Y a partir de este estudio fue donde se empezó a ver que el rituximab era una mejor opción para manejar los pacientes que estaban en recaídas, encontrando una remisión de la recaída con rituximab del 67% versus el 42% con ciclofosfamida. Muy bien. Entonces, definitivamente cambia y el rituximab es lo que tenemos que, digamos, considerar en este momento. Y ahora pasamos a un nuevo medicamento que antes no estaba en ninguna de las recomendaciones de las sociedades científicas, digamos que en el mundo, que es el Avacopan. El Avacopan es un medicamento oral que es un inhibidor selectivo del receptor de la fracción C5A del complemento que participa en la fisiopatología de las vasculitis ANCAS, como parte de la vía alternativa del complemento y su interacción con los neutrófilos. Este medicamento pues fue aprobado por primera vez en el mundo en Japón en septiembre del 21, después en Estados Unidos en octubre del 21, y en enero del año pasado se aprobó en la Unión Europea para su uso en vasculitis ANCA. Pues resulta que ya está recomendado dentro de estas guías para el uso en las vasculitis ANCA y hace parte del tratamiento de inducción en los pacientes que se les va a dar manejo con ciclofosfamida o con rituximab para cualquier manifestación, sea amenazante o no amenazante. La evidencia más importante para el uso de Avacopan sin duda está en el estudio Advocate que fue publicado en el 2021 con 331 pacientes. Estos pacientes tenían GPA o PAN, eran mayores de 12 años, tenían enfermedad nueva refractaria. Se excluyeron pacientes con manifestaciones muy graves, con depuraciones de creatinina por debajo de 15 mililitros minuto o con una hemorragia alveolar difusa muy grave que requirieran ventilación mecánica, y ellos fueron tratados con rituximab en inducción en la mayoría de los casos, pero también ciclofosfamida IV u oral, que posteriormente se les dejó azatioprina y se asignaron a tratamiento después de esta fase de inducción con Avacopan, pues asociado a Avacopan o glucocorticoides. Y cuando ellos fueron a ver los desenlaces en esos dos grupos de manejo entre Avacopan y esteroides, vieron que la remisión a la semana 26 no fue diferente entre los dos grupos y que la remisión sostenida a la semana 52
realmente parecía ser superior o fue superior en el grupo de Avacopan. Y la probabilidad de estar libre de recaídas hasta un año no era diferente en el grupo que utilizaba glucocorticoides versus el grupo que utilizaba Avacopan. Y lo que sí era claramente diferente eran los diferentes índices de toxicidad por glucocorticoides, siendo claramente más importantes, por supuesto, en el grupo que utilizaba prednisolona versus el grupo que utilizaba Avacopan. Sin embargo, hasta este momento tenemos solo evidencia de manejo con Avacopan hasta un año y no tenemos pues como publicaciones de tratamiento a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los pacientes candidatos para manejar con Avacopan en inducción? Entonces, vamos a usarlo en combinación con rituximab o ciclofosfamida con una dosis de 30 miligramos cada 12 horas oral en ese grupo de pacientes que tienen una sensibilidad o un riesgo especial de tener efectos adversos por los glucocorticoides, o en pacientes con compromiso renal por la vasculitis ANCA que tengan un rápido deterioro de la función renal. Y si nos vamos a ver, realmente son dos grupos de pacientes que vemos con mucha frecuencia en la práctica clínica. El Avacopan todavía no está aprobado para su uso en Colombia, pero está en ese proceso. Muy bien, y ahora vamos a un tema absolutamente controversial que son los recambios plasmáticos. Hasta las últimas recomendaciones había una recomendación en contra de usar los recambios plasmáticos en compromiso renal por la vasculitis ANCA de rutina y en contra completamente de utilizar los recambios plasmáticos en hemorragia alveolar difusa en las recomendaciones previas. Ahora cambia un poco las recomendaciones. Ahora no está en contra de usarlo rutinariamente en compromiso renal. La recomendación plantea que se puede considerar su uso en compromiso renal cuando tengamos una glomerulonefritis por la vasculitis ANCA con una creatinina por encima de 3.4 miligramos por decilitro. Y este punto de corte es muy importante y vamos a ver por qué. Y una de las primeras razones es que en las recomendaciones previas de EULAR el punto de corte era tener una creatinina por encima de 5.7 y en las recomendaciones de ICIA realmente no se deja un punto muy claro de corte a partir de la cual usted pudiese llegar a utilizar los recambios plasmáticos, pero igual como la recomendación era en contra, pues no se daba como ese punto. Y con respecto a la hemorragia alveolar difusa, la recomendación es que no se debe utilizar de rutina en el manejo de las vasculitis ANCA. Y el estudio obviamente más importante de recambios plasmáticos en vasculitis ANCA es el mismo PEXIVAS que habíamos comentado. Esos pacientes, digamos que se dividieron en dos grupos, uno de recambios plasmáticos de 60 mililitros por kilo por 7 recambios interdiarios versus manejo sin recambios más el tratamiento de inducción. Y cuando ellos vieron el desenlace primario que era muerte o enfermedad renal crónica terminal, realmente no hubo diferencia en ese desenlace principal y realmente no hubo ninguna diferencia tampoco en los desenlaces primarios o secundarios compuestos o no. Sin embargo, se han tratado de analizar como de el compendio de información publicada sobre los recambios plasmáticos en vasculitis ANCA en diferentes metaanálisis y este del 2021 que incluyó 964 pacientes, encontró que efectivamente no hay un impacto en la mortalidad de los pacientes y no hay un impacto en el desenlace combinado de enfermedad renal crónica terminal y muerte. Pero en este desenlace, en este metaanálisis del 2022 con 1.060 pacientes, efectivamente no hay diferencias en muerte a 12 meses, pero sí hay disminución en la frecuencia de llegar a enfermedad renal crónica terminal a 12 meses, pero con aumento de las infecciones graves a un año. Entonces, ¿cuál es el escenario actual con respecto a los recambios plasmáticos en vasculitis ANCA? Entonces, lo primero es que el desenlace que buscamos impactar es que el paciente nos llegue a enfermedad renal crónica terminal y eso está muy asociado a los niveles de creatinina que tengan nuestros pacientes cuando están activos. Entonces tenemos un bajo riesgo cuando esos niveles de creatinina son menores o iguales a 2.3 miligramos por decilitro, un riesgo que se clasifica como bajo medio de 2.3 a 3.4, medio alto por encima de 3.4 hasta 5.7 y un riesgo alto cuando está por encima de 5.7 miligramos por decilitro. Entonces, en los grupos de riesgo medio, alto y alto son donde en los cuales uno puede analizar si va a darle la posibilidad de tratamiento con recambios plasmáticos en esos pacientes, porque en los otros pacientes realmente el impacto que se tiene con la intervención es muy bajo.
Entonces, en el grupo de riesgo medio-alto, la reducción absoluta del riesgo de enfermedad renal crónica terminal a un año es de 4.6% con los recambios. Eso significa tener un NNT de básicamente 22 para lograr pues, evitar que un paciente llegue a enfermedad renal crónica terminal. Pero en el grupo de alto riesgo, la reducción absoluta es del 16% y el NNT baja hasta 6. Entonces, hasta ahí, muy bien. ¿Cuál es el problema? Las infecciones graves, que son del 8.5% en el grupo de riesgo medio-alto y del 13.5% en el grupo de riesgo alto. Y finalmente, el número necesario para hacer daño con respecto a infecciones graves en general es de 14. Entonces, realmente son más o menos cercanos el número necesario a tratar y el número necesario a hacer daño. Entonces, las decisiones de usar recambios plasmáticos teniendo en cuenta el desenlace de impacto renal, pues tienen que ser individualizadas, estratificar el riesgo de ese desenlace en el paciente, estratificar el riesgo de infecciones y con eso tomar una decisión. ¿Qué se plantea con respecto a refractariedad? Realmente no hay un apartado puntual en las recomendaciones para refractariedad. Lo que tenemos de las recomendaciones previas es que si un paciente es refractario, yo le cambio la terapia. Si está en tratamiento con rituximab o con ciclofosfamida, pues cambio al otro medicamento. Y con menos evidencia, otra opción sería combinar rituximab más ciclofosfamida con unos esquemas digamos, específicos publicados especialmente por unos grupos británicos o adicionar inmunoglobulina. En los grupos con manifestaciones no amenazantes, realmente era cambiar el medicamento que usted tenía de base, cambiarlo como por otro. La evidencia para la combinación de rituximab y ciclofosfamida realmente todavía no es muy sólida, pero sí existe algo de evidencia en algunas publicaciones en las que se utilizan 2 dosis de rituximab de 1 gramo más 2 dosis de ciclofosfamida iniciales de 750 miligramos y 4 dosis adicionales de 500 miligramos. Y la evidencia de inmunoglobulina, realmente los únicos estudios prospectivos con este medicamento son estos, este británico y este francés, que realmente son muy pequeños, y el estudio más importante es este retrospectivo francés del 2016 con 92 pacientes, donde la adición de inmunoglobulina a los pacientes en recaída con una mediana de 6 aplicaciones efectivamente baja de forma considerable la actividad y se logra una remisión hasta en el 58%, destacando que ese efecto de la inmunoglobulina es un efecto transitorio. Después de 6 meses de tratamiento con ella se va perdiendo el efecto. Y entonces aquí cambian las recomendaciones con respecto al manejo de estos pacientes que están siendo refractarios. Lo único que se destaca es que usted tiene que estar muy seguro que eso que usted está considerando refractariedad no sea un proceso infeccioso, no sean manifestaciones por daño secundario a la vasculitis o comorbilidades. Y definitivamente esos pacientes se recomienda que se manejen en instituciones expertas en el tratamiento de pacientes con vasculitis ANCA. Con respecto al mantenimiento, entonces estábamos en las manifestaciones amenazantes, entonces el tratamiento de elección era rituximab, pero adicionalmente teníamos opción de utilizar rimetrexate, azathioprina, micofenolato, leflunomida. Y las manifestaciones no amenazantes también teníamos rituximab, metotrexate, azathioprina o leflunomida. Muy bien. Digamos que con respecto al mantenimiento, definitivamente el rituximab es la primera opción y sigue siendo la primera opción. Los esquemas de tratamiento, entonces el esquema inicial que se debe usar, y en este artículo son más contundentes en esa recomendación, es utilizar 500 miligramos, una única dosis cada 6 meses. Usted pudiese usar un esquema de mayor dosis, es decir, una dosis de 1 gramo, y una frecuencia de aplicación, digamos, de cada 4 meses, en el caso de que si estabas en mantenimiento con 500 miligramos cada 6 meses, el paciente recayó. Entonces, en ese caso, después de reinducirlo, pudiese dejar un mantenimiento con mayor dosis o con menor frecuencia. Se sigue planteando como opciones adicionalmente el uso de metotrexate y azatioprina, pero se desestimula muchísimo el uso del micofenolato o la leflunomida para mantenimiento. Y adicionalmente, tanto la leflunomida en manifestaciones, en esos que tuvieron manifestaciones amenazantes iniciales o en los que tuvieron manifestaciones no amenazantes. Muy bien. Ahora bien,
En la recomendación 10, entonces, ¿cuánto debe durar el mantenimiento? Entonces, en todos los pacientes, la recomendación, y esto sale especialmente del estudio MEDRIT 3, que es muy importante dentro de mantenimiento de vasculitis ANCA, es que los pacientes deben recibir al menos entre 2 a 4 años de mantenimiento y yéndonos más hacia los 4 años. Entonces, menos de 2 años nunca deberían recibir de mantenimiento, pero deberíamos irnos más hacia los 4 años. Si tenemos pacientes de alto riesgo de recaídas, que en diferentes estudios se encuentran, digamos que factores clínicos o paraclínicos asociados con recaídos diferenciales, pero en general estos tres se comparten en muchos estudios, y es que el paciente tenga un fenotipo de GPA, que tenga anti-PR3 positivo de forma persistente o que tenga los ANCA persistentemente positivos. En esos pacientes usted debería considerar extender el tratamiento de mantenimiento más allá de los 4 años. ¿Pero cuánto tiempo dejarlo más allá? No es claro. Hasta ahora, la evidencia en cuanto a extensión con medicamentos inmunosupresores especialmente está hasta los 4 años. Muy bien. Bueno. Con respecto a las recaídas, definitivamente ya lo había planteado inicialmente, el medicamento de elección, sin duda, para manejos de recaídas graves o no graves, es el rituximab. Y el estudio más importante para esto es el Ritasarem. Aquí hay una entrega inicial del Ritasarem que fue publicado en el 2020, que fue un estudio que incluyó 188 pacientes del mundo. De esto no voy a hablar demasiado porque el artículo completo del Ritasarem salió publicado hace muy poco y pues va a ser presentado en la reunión del próximo lunes. Y en este estudio lo que se vio es que independientemente del medicamento, del esquema inmunosupresor de inducción que se utilizó en las vasculitis ANCAS, si el paciente tiene una recaída grave o no grave, si usted lo maneja con rituximab, tiene una alta probabilidad de lograr que ese paciente llegue nuevamente a remisión. Entonces, sin duda, el medicamento de elección para recaídas es el rituximab y esto no cambia con respecto a las recomendaciones previas. Muy bien, con respecto a este otro fenotipo clínico de vasculitis ANCA, que es el menos frecuente, que es la JEPA, existen estas 4 recomendaciones de manejo. Recuerden que tenemos 2 espectros de manifestaciones clínicas fundamentales en la enfermedad, la JEPA vasculítica y la JEPA eosinofílica. Usualmente las manifestaciones vasculíticas están asociadas con la positividad de los anticuerpos ANCA, y las eosinofílicas usualmente están en el subgrupo de pacientes que son ANCA negativos, que recuerden que es la mayoría de los pacientes, más o menos un 60% de esos pacientes. Estas son las recomendaciones que teníamos en general para el manejo de la JEPA. Y en la enfermedad amenazante, entonces las recomendaciones básicamente son muy parecidas. Algo que cambia es que se es más contundente en decir que extrapolemos el esquema de descenso de glucocorticoides que utilizamos en GPA y en PAM a la JEPA. Entonces, el mismo esquema de dosis reducidas del Pexivas lo utilizamos en este fenotipo clínico. Y para las manifestaciones más graves de la enfermedad, definitivamente el tratamiento de elección es la ciclofosfamida por encima del rituximab, a diferencia de los otros fenotipos donde pudiésemos usar cualquiera de los dos cuando el paciente está debutando. Si usted no puede utilizar ciclofosfamida por algún motivo, entonces utiliza rituximab a las dosis habituales de uso de estos medicamentos. Pero miren cómo cambia el tratamiento de la enfermedad no amenazante. Entonces tenemos los glucocorticoides. Cuando uno tiene un paciente con JEPA, usted lo diagnostica y está debutando y no tiene una manifestación grave, usted pudiese llegar a pensar en tratarlo únicamente con glucocorticoides e ir bajando la dosis, especialmente en esos que tienen fundamentalmente manifestaciones eosinofílicas. Pero el medicamento para asociar de primera línea es el mepolizumab. Recuerden que el mepolizumab se utiliza para vasculitis ANCA, una dosis de 300 miligramos al mes, y este se utiliza especialmente en los escenarios de una enfermedad o que recurra o que sea refractaria al manejo, y refractaria es al manejo inicial con glucocorticoides. Y todas las otras estrategias que se utilizaban para combinar con los glucocorticoides quedan muy cuestionadas con estas recomendaciones. Entonces, el uso de metotrexato, acetoprino, micofenolato, rituximab, realmente, en caso de que uno no pudiese utilizar el mepolizumab o no esté funcionando, de pronto los puede considerar. Pero sin duda el medicamento de elección o el recomendado sería el mepolizumab. Recuerden que este medicamento es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la interleuquina 5 y que el estudio más importante del RCT
que evidencia, digamos, como su efecto en JEPA es el MIRRA publicado en el 2017, que incluyó 136 pacientes, eran personas con JEPA mayores de edad que tienen una enfermedad o refractaria o recurrente, que recuerden que es el escenario donde está indicado, pero digamos que en este estudio llamativamente tenían un muy bajo porcentaje de pacientes con ANCA positivos, que era alrededor del 20%, siendo que en general en la mayoría de los estudios poblacionales es alrededor del 40% de positividad de los ANCAs, que tenían esa enfermedad refractaria o en recaída en los 6 meses previos, pero no podían tener manifestaciones graves, especialmente una creatinina por encima de 5.8 o manifestaciones que pusieran en riesgo la vida. Estos pacientes recibían glucocorticoides más otro inmunosupresor al menos por 6 meses y cuando eran recurrentes o refractarios, entonces se asignaban a mepolizumab, 300 miligramos cada 4 semanas o a placebo. Y fíjense ustedes que esa baja positividad de los ANCAs se relaciona con baja presencia de manifestaciones vasculíticas en los diferentes, en los dos subgrupos pues, de tratamiento. Cuando ellos vieron los desenlaces, específicamente remisión a semana 36 y 48, pues el grupo de mepolizumab sí tenía mayores porcentajes de remisión, aunque no eran realmente muy altos, 32% versus 3%, y cuando se habla de una remisión sostenida más allá de las 24 semanas, pues era del 28% versus el 3%. Y el estar, digamos, la probabilidad de recaída también era mayor si el paciente recibía placebo o recibía, versus si recibía mepolizumab. Entonces, realmente, si disminuía el riesgo de recaídas, tanto vasculíticas como eosinofílicas, sin una diferencia significativa en los eventos adversos. Tratando de darle peso a los desenlaces de mepolizumab en JEPA, se hace este análisis post-hoc del MIRRA que fue publicado en el 2019, donde ellos hacen descripción de estos dos desenlaces, el desenlace clínico 1 y 2. El 1 es lograr remisión, que es tener vivas de 0 con 4 miligramos al día de prednisolona o menos, o tener al menos un 50% de reducción en la dosis de glucocorticoides o estar libre de recaídas. Y esto se logró en el 78% de los pacientes con mepolizumab versus 32% con placebo. Y el beneficio clínico 2 básicamente es el mismo, simplemente que la remisión se define con una dosis mayor de glucocorticoides, que es igual a 7.5 miligramos al día de prednisolona o menos. Y en este caso, el 87% de los pacientes de mepolizumab logran este desenlace versus el 53% del placebo. Entonces, realmente sí hay beneficios cuando comparamos el mepolizumab contra placebo en estos pacientes, tanto el beneficio clínico 1 como 2, como en las dos definiciones de remisión, la reducción significativa de la dosis de glucocorticoides o en la frecuencia de recaídas. Sin embargo, el mepolizumab, al igual que el avacopan, no tienen aprobación en este momento en el país para uso en vasculitis ANCA. El mepolizumab ya tiene un proceso más avanzado con respecto a la aprobación. En este momento tenemos aprobación para su uso en asma, pero la dosis en asma es de 100 miligramos cada mes. Entonces, digamos que no pudiésemos ordenar la dosis de 300 miligramos y por eso es importante este estudio. Este estudio retrospectivo fue publicado el año pasado, incluyó 203 pacientes del grupo de estudio europeo de la JEPA y en ellos se incluyeron pacientes que fueron tratados con la dosis de vasculitis y con la dosis de asma, porque cuando empezaron a analizar estos pacientes, ellos en Europa tampoco tenían la aprobación para el uso en la vasculitis. Y como básicamente, pues no podemos decir que el 100%, pero la gran mayoría de los pacientes con JEPA tienen antecedente de asma, pues a esos pacientes se les indica en ocasiones el tratamiento por el asma con esa dosis. Y fíjense ustedes qué interesante. Entonces, el grupo de 100 miligramos de mepolizumab, que eran 158 pacientes, versus 33 con 300 miligramos, tenían, con respecto a las manifestaciones vasculíticas, digamos que más o menos un 7% del total tenía estas manifestaciones, más o menos un 2.5% compromiso renal, y en neuropatía periférica sí era mucho más significativo, aunque el porcentaje de positividad de los ANCAs seguía siendo bajo en esta población.
las cointervenciones, el tratamiento antes de iniciar el mepolizumab o la dosis de glucocorticoides que tenían asociadas al mepolizumab realmente no era estadísticamente significativa entre los dos grupos. Y cuando se va a ver los desenlaces, entonces vemos, lo verde es mepolizumab 100 miligramos al mes y lo rojo es mepolizumab 300. Los colores más fuertes son respuesta completa, los otros son respuesta parcial. La respuesta completa se definía en este estudio como un VIVAS de 0 y tener prednisolona al menos 4 miligramos al día, y la respuesta parcial era tener prednisolona más de 4 miligramos al día. Eso es muy importante que en GEPA las respuestas completas usualmente incluyen uso de glucocorticoide, a diferencia de la GPA y de la PAM, donde es más fácil usted dejar al paciente sin nada de glucocorticoides. En GEPA no es tan fácil porque las manifestaciones eosinofílicas son muy dependientes para su control de mantener un poquitico de glucocorticoide. Entonces, fíjense ustedes que cuando comparamos las respuestas completas en las dos dosis de mepolizumab a diferentes tiempos, 3, 6, 12 y 24 meses, no hay mucha diferencia. Se ve una diferencia importante a los 24 meses en el grupo de 300, donde se había más respuesta completa, pero en los otros realmente no hay mucha diferencia. Y en las respuestas parciales son más o menos parecidas. Y cuando se evaluaba cómo caía los índices de actividad de la enfermedad medidas por VIVAX, pues en ambos grupos, el verde que era de 100 y el rojo de 300, caían de forma similar cuando iban transcurriendo los meses de tratamiento con las dos dosis de mepolizumab. Y la dosis de prednisolona también se pudo bajar de forma muy parecida en los dos grupos de tratamiento. Entonces, digamos que esto es muy importante porque en este momento, si nosotros necesitáramos tratar a un paciente con mepolizumab y le ordenáramos la dosis de asma, que es la que está aprobada, pues realmente pudiésemos tener impacto en nuestros pacientes. Las diferencias con respecto a efectos adversos, pues en general con cualquier efecto adverso sí fue un poco más frecuente en el grupo de 300 miligramos, que era pues como de esperarse. Muy bien. Y entonces, ¿qué hacer con el mantenimiento de estos pacientes con GEPA? Y empezamos acá con las manifestaciones no amenazantes y de nuevo el mepolizumab es el medicamento de elección para dejarles mantenimiento a este grupo de pacientes con GEPA. Recuerden que en enfermedad refractaria o recurrente. Y si yo dar mantenimiento después de tratar una manifestación amenazante, pues también puedo utilizar mepolizumab, pero se abren las puertas a utilizar metotrexate, azathioprina o rituximab, pero no se recomienda utilizar micofenolato mofetil. Muy bien. Las recomendaciones 15, 16 y 17, que son las últimas, hablan de recomendaciones generales, no de un fenotipo clínico específico. La 15 nos habla que las decisiones de tratamiento en los pacientes con vasculitis ANCA depende de un análisis clínico juicioso y completo, como todas las decisiones que tomamos en reumatología, y no deben estar, digamos, determinadas por o la seropositividad con respecto a los ANCAs, o que se positivicen, que seroconvierta, que aumenten diluciones, que aumenten concentraciones, o la repoblación de linfocitos B después de uso de rituximab. Entonces, depende de todo ese contexto clínico para uno tomar las decisiones. Recomendación número 16. Los pacientes que están en tratamiento con rituximab deben tener una evaluación, idealmente, antes de cada ciclo de rituximab, especialmente cuando tienen un tratamiento de múltiples aplicaciones en mantenimiento, de las inmunoglobulinas para evaluar pues, la hipogamaglobulinemia inducida por rituximab y tomar decisiones con respecto a manejo, suplementación, suspensión de medicamento, de acuerdo a esas concentraciones. Y la recomendación 17 va con respecto a la prevención de infección por hongos, específicamente neumocistis, en los pacientes en inducción que estén recibiendo rituximab, ciclofosfamida o dosis altas de glucocorticoides. Se recomienda utilizar trimethoprim sulfa a doble dosis cada 48 horas o dosis sencilla todos los días, mientras
está en la fase de inducción, porque el riesgo más importante de infección, especialmente por este hongo, es en el primer año de manejo. ¿Y cuánto tiempo voy a usar el trimethoprim? Que eso me pareció como muy interesante, porque realmente no hay una contundencia en evidencia, pero sí se deja una recomendación. Entonces, uso dosis altas de glucorticoides, es decir, si utilizo prednisolona al menos de 30 miligramos al día y suspendo trimethoprim si lo estoy usando cuando tengo prednisolona al menos 15 miligramos al día o menos. Suspendo trimethoprim después de 6 meses de la última dosis de rituximab en inducción o después de 3 meses de la última dosis de ciclofosfamida en inducción. Les recomiendo este artículo, que son unas recomendaciones de expertos basados en la evidencia sobre la hipogamaglobulinemia en los pacientes con enfermedades reumatológicas inducida por terapias dirigidas contra células B. Pues, y en este caso nosotros nos interesa el rituximab, donde se plantea cómo se hace el monitoreo, cuándo se debe hacer suplementación de inmunoglobulinas, qué dosis debe utilizar, cuándo pensar en suspender la terapia anticélula B. Entonces, es un artículo muy bueno. Finalmente termino mi presentación con las últimas frases de este artículo, donde se menciona que el nivel de acuerdo para todas las recomendaciones que fueron planteadas en esta publicación, digamos que hubo mucho acuerdo para todas las recomendaciones, y que, digamos, se recomienda y se insta a los clínicos a que implementen estas recomendaciones en la práctica clínica para tratar adecuadamente a los pacientes y mejorar el cuidado, pues, de estos pacientes con vasculitis ANCA que tienen enfermedades muy graves y potencialmente mortales. Muchas gracias por la atención. Quedo atento si hay preguntas, inquietudes, comentarios. Gracias, profe. Excelente la charla. Muy aclaratoria. Si usted quiere, mira las preguntas, yo se las transcribo, porque tú puedes ver cuáles son pertinentes. Yo veo. En preguntas y respuestas. Dice por acá, escribe Lady Rendón. ¿Cuáles son las instrucciones expertas? Instituciones debe ser. En vasculitis en Medellín. Debe No, ser. yo creo que de pronto está hablando de guías a nivel regional o a nivel nacional. Ok, bueno, entonces si hay guías o recomendaciones en el país, no hay. En este momento, el grupo de estudio de vasculitis de la Asociación Colombiana de Reumatología en que yo participo, estamos desarrollando las recomendaciones de manejo de vasculitis ANCA para Colombia, pero pues apenas están en desarrollo, entonces no existen. Adriana Vanegas hace 2 preguntas. ¿En qué Sí. momento, semana de tratamiento, se inicia el Avacopan y el papel de la Plex en hemorragia alveolar difusa grave con ventilación mecánica? Bueno, entonces, con respecto a la Avacopan, el manejo es el manejo conjunto con la terapia de inducción. Entonces, cuando usted le va a empezar, digamos que dependiendo de la manifestación, si tiene manifestaciones graves, claramente necesita esteroides, y digamos que el Avacopan, la intención más importante es disminuir la exposición de glucocorticoides en el paciente. Entonces, cuando se le empieza la terapia de inducción, se le empezaría el Avacopan. Hay 4 escenarios de muchas dudas y de falta de evidencia con respecto a Avacopan. 1, utilizarlo más allá de 1 año de tratamiento. No tenemos evidencia de tratamientos prolongados, entonces hasta este momento se usaría 1 año y se suspendería. 2, ¿qué hacer si yo le voy a dar mantenimiento con rituximab a mi paciente? Que de hecho es uno de los tratamientos, el tratamiento de elección para mantenimiento. Entonces yo lo estoy induciendo, lo tengo con Avacopan, le doy un esquema de inducción, yo que sé, con rituximab, y después voy a empezar los 500 miligramos de rituximab de mantenimiento cada 6 meses. ¿Qué hago cuando le voy a dar ese rituximab de mantenimiento a ese paciente? No se sabe. Paro el Avacopan y le doy eso, sigo con el Avacopan, está por responder. 3, ¿qué hago con los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, un compromiso renal muy grave? Y muy grave es ese que tiene una depuración por debajo de 15 mililitros minuto. Se excluyeron del estudio, no está muy claro. Y 4, no hay evidencia en enfermedad refractaria
Entonces, ese Avacopan se utilizaría en los pacientes usualmente que estén debutando, que sería como más el escenario, que esté debutando el paciente y que no haya tenido una exposición previa a tratamiento inmunosupresor y que no haya respondido. Entonces, en ese paciente debutando con el tratamiento de inducción con rituximab o ciclofosfamida, que es con los que lo va a combinar, con esteroides o no, probablemente con esteroides, le pongo el Avacopan. Número 2. Entonces, hemorragia alveolar difusa. Entonces, en estas recomendaciones, a diferencia de las recomendaciones de ICR, yo siempre lo he dicho y siempre me ha parecido que las recomendaciones de EULAR son las recomendaciones más sensatas en general para el manejo de los pacientes reumatológicos. Ellos, en ACR había una recomendación en contra de usar recambios plasmáticos en hemorragia alveolar difusa, entonces básicamente uno no debería usarlos. En EULAR, estas nuevas, lo que recomienda es no usarlos de rutina, pero te dejan a tu criterio la posibilidad de usarlo. Entonces, no se plantea como los escenarios en los cuales usted pudiese utilizar los recambios plasmáticos dentro del artículo, pero dejan abierto a tu criterio como médico la posibilidad de usarlos. Y en la práctica clínica, ya desde un punto de vista ya personal, en los pacientes que tienen una hemorragia alveolar difusa que no está respondiendo al tratamiento inmunosupresor de elección, que básicamente son los pulsos de esteroides, pues yo lo uso porque son manifestaciones graves y que matan a los pacientes. Entonces, EULAR deja a criterio del clínico usarlo, pero no se debe usar definitivamente de rutina. Profe, como son lesiones a la tomar tan a corto plazo, cuando hablas del que no está respondiendo al tratamiento, ¿qué recomendaciones nos darías? No te entendí, David, con respecto a No, tratamiento, el que no responde. a iniciar los recambios plasmáticos en paciente que no está respondiendo al Listo. tratamiento, o sea, ¿cuánto Eh, tiempo dirías que no está respondiendo? ¿Qué pacientes en el críticamente contexto de enfermos? hemorragia alveolar difusa. Sí, señor. Entonces, como vimos, las recomendaciones en general con los pulsos de metilprednisolona son pulsos, 3 pulsos iniciales en la mayoría de los pacientes. Si a usted el paciente se le está muriendo, tuvo una respuesta parcial inicial de los pulsos, pero después se deterioró claramente, usted vuelve y los pulsa. O si el paciente nada que responde y se está muriendo con esta manifestación, usted le prolonga los pulsos. Entonces, depende de cómo esté el paciente. Si usted lo empieza a pulsar y usted va viendo que el paciente va para atrás, para atrás, para atrás, tenés 3 días apenas como de pulsos, usted rápidamente tiene que tomar decisiones. Entonces, yo creo que frente a deterioro claro en esos 3 primeros días y que usted ve que el paciente pues tiene alto riesgo de morir, pudiese tomar la decisión. Ya si el paciente está estable, yo creo que uno sí esperaría un poco y miraría qué pasa. Pero ahí las decisiones son muy rápidas, son en las decisiones en esos mismos 3 días de tratamiento. Sí, es que esta parte es muy controversial. Incluso quería preguntarte también, teniendo en cuenta esto, de entrada no lo usarías en hemorragia alveolar difusa. No, Ni hay un escenario clínico donde lo usarías. De no. entrada. Correcto. Entonces, yo creo que conversaría con el paciente, digamos en el escenario donde tienen más desenlace, al menos a 1 año, en prevenir enfermedad renal crónica terminal en los de alto riesgo con creatininas de más de 5,7, pues el número necesario de tratar es más grande. Obviamente los pacientes se infectan más, pero los estudios a 3 años se ve que realmente ese impacto que se tuvo sobre la evolución de la enfermedad renal se va perdiendo a 3 años. Entonces, por eso es que uno estar convencido y nunca hay una indicación contundente de los recambios plasmáticos en ningún escenario, pero sería tal vez un poco más fácil tomar la decisión en ese subgrupo de compromiso renal de alto riesgo, es decir, más de 5,7, pero desde 3,4 de creatinina uno pudiese llegar a considerarlo, pero converse con el paciente si está en condiciones de conversar y analice el riesgo puntual de infección de ese paciente, porque de hecho nuestra última paciente de vasculitis ankylosing que tuvimos hospitalizada, que le hicimos recambios plasmáticos, se murió de una infección. Entonces, no es una decisión tan fácil. Hay una pregunta de la doctora Gloria Vázquez, si quieres la miras, Carlos. A ver, dice, eh,
Avacopan redujo uso de esteroides, pero cambió evolución, ¿tiene efecto sumatorio o solo es ahorrado? Redujo infecciones. Valdría la pena enfatizar si hay antimembranas y plasmajes para mantenimiento. Sería, a ver, entonces son como varias cosas. Entonces, con respecto al Avacopan, entonces el de los desenlaces más importantes de Avacopan y glucocorticoides fue que los desenlaces con respecto a control de actividad de la vasculitis no fueron diferentes entre el grupo de Avacopan y el grupo de glucocorticoides. Yo no traje acá el estudio CLEAR, pues que fue un estudio que precedió al Advocate, pues por cuestiones de tiempo, donde habían 3 grupos, no solo Avacopan versus esteroides, sino Avacopan, Avacopan esteroides y esteroides solos, como los 3 grupos de combinación y los 2 aparte. Y en lo que se ve es que los desenlaces de eficacia o efectividad pues son similares y sí se alcanza a reducir algo de las infecciones, pero el desenlace más importante es que ahorra esteroides, definitivamente. Por eso, digamos que uno de los subgrupos más importantes con respecto a las indicaciones son los grupos de alto riesgo de efectos adversos por glucocorticoides. Sin embargo, en unos análisis con respecto al subgrupo que tenía compromiso renal grave, sí parece que la Avacopan pueda tener un efecto adicional significativo, pero pues no es tan contundente la evidencia en ese escenario. Con respecto a lo de la antimembrana basal glomerular, entonces, bueno, entonces ese escenario que finalmente termina siendo como la indicación más por otra enfermedad que por la vasculitis ANCA. Entonces, siempre que uno tenga enfermedad antimembrana basal glomerular y el paciente tenga, perdón, una vasculitis ANCA y el paciente tenga un pulmón riñón, así sea claro que tenga la vasculitis ANCA y que la vasculitis ANCA claramente le dé el pulmón riñón, hay que medir anticuerpos antimembrana basal glomerular, porque en ese caso, si los anticuerpos son positivos, hay clara indicación de utilizar recambios plasmáticos en ese escenario para controlar esa parte de la antimembrana basal glomerular que está aportando al síndrome pulmón-riñón, no tanto para impactar en la vasculitis ANCA, pero que tenga algún impacto en riñón probablemente. Entonces, en ese escenario es muy claro. En escenarios solo de glomerulonefritis rápidamente progresiva con vasculitis ANCA es menos probable usted encontrar una antimembrana basal glomerular asociado. Y si tiene solo hemorragia alveolar difusa, definitivamente es absolutamente improbable que tenga una vasculitis ANCA asociada a una antimembrana basal glomerular. La otra es, para mantenimiento serían más de 4 años de rituximab. Entonces, hasta este momento serían hasta 4 años, sí, de rituximab, excepto en los pacientes de alto riesgo de recaídas, que como decía, especialmente, aunque hay, digamos que otros factores asociados, GPA, ANCA positivo persistente o anti-PR3 positivos. En ellos se podría plantear hacer una prolongación de esos 4 años de rituximab con el esquema de 500 miligramos cada 6 meses. Carlos, quería preguntarte algo. Tú mencionaste que los pacientes con compromiso dermatológico, pero que tiene ulceración, probablemente haría su tratamiento un poco más diferente. No sé si quieras ahondar en eso. Sí, Si la guía lo dice o en tu recomendación como experto. siempre. Entonces, claramente dentro de la artículo se menciona que usted debe considerar que las manifestaciones vasculíticas cutáneas son no amenazantes si no se ulcera. Pues bueno, por supuesto que el juicio clínico está ahí. Pues si tiene una úlcera que es una cosa insignificante, probablemente no vaya a cambiar como la conducta frente al manejo de ese paciente. Pero pacientes con compromiso cutáneo con úlceras significativas se deben considerar como manifestaciones amenazantes del órgano de la piel y deberían ser tratados como con esas estrategias de manejo con rituximab o con ciclofosfamida. Pero finalmente con estas nuevas recomendaciones, como vamos a utilizar rituximab probablemente desde las manifestaciones no amenazantes, pues ya aquí no cambia tanto, pero en las recomendaciones previas era diferente y en esas el metotrexate si no era amenazante era el de elección. Eso no solo pasa en vasculitis ANCA, eso pasa en diferentes vasculitis sistémicas. Siempre que la piel se ulcere de forma significativa, usted debe considerar que la enfermedad es más agresiva y tiene que tener un tratamiento inmunosupresor más importante.